Mi nombre es Elena Martín y tengo 34 años. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que mi vida cambiaría completamente por un sobre que me entregaría un desconocido en el paseo marítimo de Valencia, habría pensado que esa persona estaba loca. Pero a veces, la vida tiene formas muy extrañas de ponernos en el camino correcto, incluso cuando creemos que todo está perdido. Era un viernes de octubre, uno de esos días en Valencia donde el sol se despide lentamente del Mediterráneo, pintando el cielo de naranja y rosa. Yo caminaba sin rumbo fijo por el paseo, sintiendo el viento salado acariciar mi rostro. Hacía apenas 3 semanas que había firmado los papeles del divorcio. 3 semanas desde que mi matrimonio de 8 años con David se había convertido oficialmente en historia. El apartamento que habíamos compartido ahora me parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado lleno de recuerdos que ya no me pertenecían. Soy arquitecta, trabajo diseñando espacios para que otras personas vivan sus vidas, pero en ese momento no tenía ni idea de cómo reconstruir la mía. Cada mañana me levantaba, me vestía con mis trajes profesionales, iba a la oficina, sonreía a mis colegas, revisaba planos, atendía reuniones con clientes. Pero por las tardes, cuando regresaba a casa, el peso de la soledad caía sobre mí como una manta húmeda y pesada. Ese viernes había decidido no ir directamente a casa después del trabajo. Necesitaba aire, necesitaba movimiento, necesitaba algo que me recordara que seguía viva. Por eso estaba allí, caminando entre las familias que paseaban con sus niños, las parejas de ancianos tomadas de la mano, los grupos de amigos riéndose mientras compartían cervezas en las terrazas. Había llegado hasta la zona donde las palmeras se mecen junto a los chiringuitos cuando lo vi. Un hombre mayor, tal vez de 60 y tantos años, vestido con un traje de lino beige que había visto mejores días, pero que conservaba cierta elegancia. Tenía el pelo completamente blanco, bien peinado hacia atrás, y unos ojos azules que brillaban con una intensidad que me llamó la atención desde la distancia. Lo extraño es que parecía estar esperándome. No a cualquier persona que pasara por allí, sino específicamente a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con una mezcla de tristeza y alivio, como si hubiera estado buscándome durante mucho tiempo. Se acercó a mí con pasos lentos pero decididos. «Buenos días, señorita», me dijo con una voz suave pero firme, con un ligero acento que no pude identificar completamente. «Disculpe la molestia, pero creo que esto le pertenece». Extendió su mano derecha y me ofreció un sobre de papel crema, del tipo que ya casi nadie usa, con mi nombre escrito en tinta azul, con una caligrafía elegante y antigua. Elena Martín, decía claramente. Mi corazón se aceleró. No conocía a este hombre. Estaba segura de ello, pero de alguna manera él conocía mi nombre completo. «Perdone», le dije, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente, «pero creo que hay un error. No lo conozco y no entiendo cómo puede tener algo que me pertenezca». El hombre mantuvo su sonrisa, pero pude ver que sus ojos se humedecían. «No hay error, señorita Elena. Este sobre ha estado esperando el momento adecuado para llegar a sus manos. Solo le pido que lo abra cuando esté completamente sola, cuando tenga tiempo para reflexionar sobre lo que encuentra dentro». Tomé el sobre con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba y podía sentir que había algo más dentro además de papel. Pero cuando levanté la vista para hacer más preguntas, el hombre ya se alejaba entre la multitud de paseantes. Intenté seguirlo, pero desapareció tan rápidamente como había aparecido, como si el paseo marítimo se lo hubiera tragado. Me quedé allí parada, sosteniendo el sobre, mientras las gaviotas gritaban sobre mi cabeza y el ruido del tráfico de la avenida se mezclaba con las voces de los niños jugando en la arena. La situación era tan surreal que por un momento pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero el peso del sobre en mis manos me confirmaba que había sido completamente real. Regresé a mi apartamento con más prisa de la habitual. Vivía en un edificio moderno cerca del centro, en un 5º piso con vistas parciales al mar. Era un espacio que había diseñado yo misma durante los primeros años de mi matrimonio, cuando todavía creía que David y yo envejeceríamos juntos entre esas paredes blancas y esos grandes ventanales. Una vez dentro, dejé el bolso en la entrada y me dirigí directamente al salón. El sobre seguía en mi mano,
y ahora que estaba bajo la luz artificial de mi casa, pude examinarlo más detenidamente. El papel era de excelente calidad, ligeramente amarillento, como si hubiera sido guardado durante mucho tiempo. Mi nombre estaba escrito con una pluma estilográfica. Eso era evidente por la forma en que la tinta se había distribuido en ciertas letras. Me senté en el sofá de cuero negro que David había insistido en comprar y que ahora me parecía demasiado frío, demasiado masculino para mi gusto. Giré el sobre entre mis manos varias veces, tratando de decidir si debía abrirlo o no. Una parte de mí, la parte racional que había estudiado arquitectura y que resolvía problemas estructurales complejos todos los días, me decía que podría ser una broma de mal gusto o incluso algo peligroso. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, sentía una curiosidad que no podía ignorar. Había algo en la forma en que aquel hombre me había mirado, en la tristeza mezclada con esperanza en sus ojos, que me hacía pensar que esto era importante. Más importante de lo que podía imaginar. Finalmente decidí abrirlo. Con cuidado, deslicé mi dedo bajo la solapa del sobre, que estaba sellado con lacre rojo. Dentro encontré dos cosas que hicieron que mi mundo se tambaleara. La primera era una llave antigua, de bronce, del tipo que se usaba para abrir puertas de casas construidas hace décadas. La segunda era una hoja de papel doblada con una dirección escrita en la misma caligrafía elegante. Calle Bolsería número 23, tercero derecha, Barrio del Carmen, Valencia. Debajo de la dirección había una nota breve. Querida Elena, ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu familia. Esta llave abre la puerta a secretos que han estado esperando demasiado tiempo. Tu tía Carmen hubiera querido que fueras tú quien los descubriera. Con cariño, alguien que la amó profundamente. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras realmente se registraran en mi cerebro. Mi tía Carmen. No tenía ninguna tía Carmen. Mi madre, Pilar, era hija única. Eso era algo que había sabido toda mi vida. Mis abuelos maternos habían muerto cuando yo era muy pequeña, y del lado de mi padre tampoco había hermanas. Esta tenía que ser algún tipo de error, pero entonces, en ese momento de confusión, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre que menos quería ver: David, mi ex marido. Dudé si contestar o no, pero finalmente deslicé el dedo para aceptar la llamada. Elena, hola, dijo su voz familiar al otro lado de la línea. Sé que prometí no llamar por un tiempo, pero necesito pasar por el apartamento a recoger algunas cosas que se me olvidaron. El humidificador del dormitorio y algunos libros. David, respondí, tratando de mantener mi voz neutra. Ahora no es un buen momento. Estoy ocupada. Ocupada, repitió con ese tono ligeramente sarcástico que había aprendido a detestar durante los últimos meses de nuestro matrimonio. ¿Con qué? ¿Rediseñando la casa otra vez? No, con mi vida, le dije, y colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente me arrepentí de haber sido tan brusca, pero la combinación del sobre misterioso y la voz de David había sido demasiado para mi estado emocional. Volví a mirar la llave y la dirección. Calle Bolsería estaba en el corazón del barrio del Carmen, la parte más antigua de Valencia. Era una zona que conocía bien profesionalmente porque había trabajado en varios proyectos de rehabilitación de edificios históricos allí. Pero nunca había estado en el número 23. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, dando vueltas en la cama, pensando en el hombre del paseo marítimo, en la llave, en la misteriosa tía Carmen que supuestamente existía, pero de la que nunca había oído hablar. Cuando finalmente me quedé dormida, tuve sueños extraños sobre puertas que se abrían a habitaciones llenas de fotografías de gente que no conocía. El sábado por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era ir a esa dirección. Me duché, me vestí con unos vaqueros y una camisa cómoda. Tomé un café rápido y guardé la llave en el bolsillo de mi chaqueta. El viaje en metro hasta el barrio del Carmen me dio tiempo para pensar. Valencia es una ciudad que conozco como la palma de mi mano, pero ese día me sentía como una turista en mi propia ciudad. Todo me parecía diferente, como si el sobre hubiera puesto un filtro nuevo sobre mi percepción de la realidad. Bajé en la estación Xàtiva y caminé por las calles estrechas del centro histórico.
El barrio del Carmen en sábado por la mañana tiene una energía especial. Los cafés estaban llenos de gente leyendo periódicos. Las panaderías desprendían aromas que me recordaban a mi infancia, y los ancianos se sentaban en las plazas pequeñas a charlar sobre cualquier cosa que les viniera a la mente. Encontré la calle Bolsería sin dificultad. Era una calle estrecha, como la mayoría en esa zona, bordeada por edificios de 3 y 4 plantas que databan de principios del siglo XX. El número 23 era un edificio de fachada color ocre, con balcones de hierro forjado, que necesitaban una buena restauración. La puerta principal estaba abierta, como suele ser común en Valencia durante el día. Subí las escaleras de mármol gastado hasta el tercer piso. Allí encontré 2 puertas. La de la izquierda tenía una placa que decía Familia Rodríguez. La de la derecha no tenía identificación alguna. Saqué la llave del bolsillo y, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que los vecinos podrían oírlo, la introduje en la cerradura de la puerta derecha. La llave encajó perfectamente y giró sin resistencia, como si hubiera sido usada recientemente. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un pequeño apartamento que parecía estar suspendido en el tiempo. Entré lentamente, sintiendo como si estuviera profanando un espacio sagrado. El apartamento tenía 2 habitaciones, un salón comedor con una pequeña cocina integrada y un dormitorio. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, pero tenía esa sensación de lugar habitado hasta hace poco tiempo. En el aire flotaba un aroma tenue a lavanda y a algo más que no pude identificar inmediatamente. Lo primero que me llamó la atención fueron las fotografías. Las paredes estaban cubiertas de marcos que contenían imágenes en blanco y negro y en color, desde los años 50 hasta épocas más recientes. Pero lo que me dejó sin aliento fue que en muchas de esas fotografías aparecía una mujer que se parecía extraordinariamente a mí. No era idéntica, pero las similitudes eran innegables. Tenía mi misma altura, mi misma estructura ósea, mis mismos ojos verdes, mi misma forma de sonreír ladeando ligeramente la boca hacia la derecha. En las fotos más antiguas aparecía como una jovencita, tal vez de 18 o 20 años, siempre sonriendo, siempre con esa mirada inteligente y determinada que mi madre solía decir que yo había heredado de algún lugar misterioso de la genética familiar. Me acerqué a examinar las fotografías más detenidamente. En algunas aparecía sola, en otras con amigos, en otras con un hombre joven muy apuesto, de pelo oscuro y sonrisa encantadora. Conforme avanzaba cronológicamente por las fotos, pude ver cómo la mujer crecía y maduraba, pero siempre manteniendo esa esencia que me resultaba tan familiar. En una de las fotos más recientes, que parecía haber sido tomada hace no más de 10 años, la mujer aparecía sentada en un banco del Parque del Retiro de Madrid, según pude deducir por el fondo. Tenía el pelo completamente canoso, pero seguía siendo hermosa, con esa elegancia natural que no depende de la edad. Y en el reverso de esta fotografía, escrito con la misma caligrafía del sobre, estaba su nombre: Carmen Martín Velasco. Martín Velasco. El mismo apellido de mi madre. Carmen no era solo una mujer que se parecía a mí, era realmente mi tía. Una tía de cuya existencia no había sabido nada durante mis 34 años de vida. Me senté en el sofá del salón, que era pequeño pero cómodo, tapizado en terciopelo verde oscuro. Sobre la mesa de centro había una pila de cuadernos encuadernados en cuero. Los tomé con manos temblorosas y abrí el primero. Era un diario, escrito con la misma letra elegante que ya me resultaba familiar. 15 de abril de 1982. Hoy he tomado la decisión más difícil de mi vida. Comenzaba la primera entrada. He decidido alejarme de Valencia, alejarme de mi familia, alejarme de Miguel. No porque no los ame, sino precisamente porque los amo demasiado. A veces, el amor más grande requiere el sacrificio más grande. Continué leyendo, página tras página, entrando en el mundo privado de Carmen Martín Velasco. A través de sus palabras, descubrí a una mujer extraordinaria, inteligente, apasionada, que había vivido una historia de amor prohibido en una época cuando tales cosas tenían consecuencias mucho más graves que ahora. Carmen había estado enamorada de Miguel Santamaría,
Un hombre que, según sus escritos, era estudiante de medicina cuando se conocieron en 1978. Él era 4 años mayor que ella. Venía de una familia acomodada de Alicante y tenían planes de casarse cuando él terminara sus estudios. Pero había un problema. Miguel estaba prometido desde la infancia con la hija de los socios de negocios de su padre. Era uno de esos matrimonios arreglados que todavía existían en algunas familias tradicionales españolas de la época. Miguel había intentado romper el compromiso, pero su familia lo amenazó con desheredarlo y arruinar su carrera médica antes de que hubiera comenzado. Carmen escribía sobre largas conversaciones nocturnas en el puerto de Valencia, sobre planes secretos para fugarse juntos, sobre cartas que se enviaban usando nombres falsos. Pero también escribía sobre la presión de su propia familia, sobre cómo mi abuelo, que aparentemente era un hombre muy conservador, había descubierto la relación y había amenazado con echar a Carmen de casa si no la terminaba inmediatamente. La situación se había vuelto insostenible cuando Carmen descubrió que estaba embarazada. Tenía 23 años, Miguel acababa de comenzar su residencia médica en Madrid, y ambas familias hacían todo lo posible por separarlos. Carmen había tomado la decisión de irse de Valencia sin decirle a nadie, ni siquiera a Miguel, sobre el embarazo. Perdí el bebé en el 3er mes. Escribía en una entrada fechada en julio de 1982. Tal vez fue lo mejor. Un niño merece crecer en un hogar lleno de amor y estabilidad, no en el centro de una guerra entre familias. Pero el dolor es tan profundo que a veces no puedo respirar. Seguí leyendo, fascinada y horrorizada a la vez por la historia que se desarrollaba ante mis ojos. Carmen había decidido no regresar a Valencia después de perder el bebé. Se había establecido en Madrid, había encontrado trabajo como secretaria en una empresa de construcción y había comenzado a estudiar contabilidad por las noches. Durante años había mantenido contacto esporádico con mi madre, Pilar, a través de cartas. Pero según lo que leía en el diario, mi madre había estado furiosa con Carmen por haberse marchado sin explicaciones y por haberse perdido el funeral de mis abuelos. La relación entre las hermanas se había deteriorado hasta el punto de no retorno. No le he contado a Pilar la verdad sobre Miguel y el bebé, escribía Carmen en una entrada de 1985. Es mejor que piense que soy una hermana irresponsable que desapareció por capricho, que una hermana que tuvo que huir para proteger a la familia de un escándalo. Algún día, cuando el dolor sea menos intenso, tal vez pueda explicárselo, pero ese día nunca había llegado. Las entradas del diario se volvían cada vez más espaciadas con el tiempo. Carmen había construido una vida en Madrid, había ascendido en su carrera hasta convertirse en contable senior de una empresa importante, había tenido algunas relaciones, pero nunca se había casado. Y nunca había olvidado a Miguel. Llegué hasta los diarios más recientes, de los últimos 5 años. Carmen había comenzado a sentir la soledad de la edad, la ausencia de familia, el peso de los secretos guardados durante tantos años. Había intentado contactar con mi madre varias veces, pero Pilar se había negado a hablar con ella. Pilar tuvo una hija, escribía en una entrada de hace 3 años. Se llama Elena. He visto fotos suyas en las redes sociales. Es hermosa, se parece mucho a mí cuando tenía su edad. Me pregunto si algún día podré conocerla, si algún día podré explicarle por qué su tía desapareció de la familia antes de que ella naciera. Mi corazón se aceleró al leer estas líneas. Carmen había sabido de mi existencia, había seguido mi vida desde la distancia, había querido conocerme. Y aparentemente, según la nota que había encontrado en el sobre, había dejado instrucciones para que alguien me contactara después de su muerte. Porque eso era lo que había pasado, me di cuenta con un sobresalto. Carmen había muerto. Por eso el hombre del paseo marítimo había hablado en pasado. Por eso este apartamento tenía esa sensación de lugar recientemente abandonado. Busqué entre los diarios hasta encontrar las últimas entradas. Carmen había sido diagnosticada con cáncer de páncreas 6 meses antes. Había decidido no contactar con la familia para no ser una carga durante su enfermedad. En lugar de eso, había hecho arreglos para que, después de su muerte, alguien se pusiera en contacto conmigo. Miguel vino a verme ayer, decía la penúltima entrada, fechada apenas 2 meses antes. Después de todos estos años, después de todo lo que pasó,
todavía me ama. Su esposa murió hace 5 años. Sus hijos ya son adultos. Y dice que ha pensado en mí todos los días durante 40 años. Qué ironía que nos reencontremos cuando ya es demasiado tarde para mí. Pero tal vez no sea demasiado tarde para arreglar las cosas con mi familia. La última entrada era muy breve. Le he pedido a Miguel que encuentre a Elena después de que yo me vaya. Quiero que sepa que tuvo una tía que la amó desde la distancia, que siguió su carrera profesional con orgullo, que siempre lamentó no haber podido ser parte de su vida. Y quiero que sepa la verdad sobre por qué me fui, para que pueda entender que a veces las decisiones más dolorosas son las que tomamos por amor. Cerré el diario y me quedé sentada en el silencio del apartamento de Carmen, sintiendo como si acabara de descubrir un continente entero de historia familiar que había estado oculto bajo mi vida toda mi existencia. La mujer de las fotografías, que se parecía tanto a mí, había vivido una vida completa, rica y dolorosa, a solo unos kilómetros de distancia, y yo nunca había sabido nada de ella. Pero más que la tristeza por la pérdida de una tía que nunca conocí, lo que sentía era rabia. Rabia hacia mi madre por haberme ocultado la existencia de Carmen durante todos estos años. Rabia por todas las navidades que habíamos pasado solos, mi madre y yo, cuando podríamos haber incluido a Carmen. Rabia por todos los consejos que Carmen podría haberme dado, por todas las conversaciones que podríamos haber tenido, por toda la familia que había perdido sin siquiera saberlo. Me levanté del sofá y caminé por el pequeño apartamento, tratando de procesar toda la información. En el dormitorio encontré más fotografías, estas más personales. Carmen en diferentes etapas de su vida, siempre sola pero siempre digna. Un armario lleno de ropa elegante pero modesta. Una mesita de noche con libros de poesía y novelas románticas. Y en el cajón de la mesita de noche encontré algo que me hizo sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Era otra nota, esta dirigida específicamente a mí. Querida Elena, si estás leyendo esto significa que Miguel cumplió su promesa y te encontró. Sé que debe ser muy confuso descubrir que tuviste una tía de quien nunca supiste nada, y sé que probablemente estés furiosa con tu madre por no haberte hablado de mí. Pero antes de juzgarla, quiero que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Cuando tenía tu edad, creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Aprendí de la forma más dura que a veces el amor requiere sacrificio y que proteger a las personas que amas a veces significa alejarte de ellas. Tu madre era muy joven cuando me fui y nunca entendió por qué desaparecí de su vida tan repentinamente. Le dolió mucho y ese dolor se convirtió en resentimiento con los años. No quiero que mi historia cause más dolor en la familia. Lo que quiero es que sepas que siempre fuiste amada, incluso por una tía que nunca conociste. He seguido tu carrera, he visto tus logros profesionales y estoy muy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Eres fuerte, inteligente e independiente, exactamente como esperaba que fueras. En el armario del dormitorio, detrás de los vestidos azules, hay una caja pequeña. Dentro encontrarás algunas cosas que quiero que tengas. Las únicas cartas que tu madre me escribió antes de que nuestra relación se rompiera. Algunas joyas que pertenecieron a nuestra madre, y algo más que espero que entiendas cuando estés lista. Te dejo este apartamento y todo lo que hay en él. Úsalo como quieras, véndelo si necesitas el dinero, o quédatelo como un lugar donde venir cuando necesites reflexionar sobre la familia y el amor y las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar. Con todo mi amor, tu tía Carmen. Fui directamente al armario y busqué detrás de los vestidos azules. Efectivamente, allí había una caja de madera pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero más elegante. La saqué y la llevé al salón, donde la abrí sobre la mesa de centro. Dentro estaba todo lo que Carmen había prometido. Las cartas de mi madre, escritas con su letra juvenil, llenas de noticias familiares y preguntas sobre cuándo Carmen volvería a casa. Me dolió leer la progresión de esas cartas, desde la preocupación cariñosa hasta la confusión, luego la frustración y finalmente la frialdad antes de que la correspondencia se detuviera completamente. Las joyas eran pocas pero hermosas. Un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, unos pendientes de oro que reconocí de fotografías familiares muy antiguas
y un anillo sencillo pero elegante que Carmen describía en una nota como el anillo de compromiso que nunca usé, pero que guardé como recordatorio de que el amor verdadero existe, incluso cuando no puede realizarse. Pero lo que más me impactó fue lo último que encontré en la caja. Era una fotografía que no había visto antes, más grande que las otras. En ella aparecían 3 personas: Carmen, un hombre que asumí que era Miguel, y una niña pequeña de tal vez 2 años. La niña tenía mi misma sonrisa, mis mismos ojos, mi misma forma de inclinar la cabeza cuando posaba para una foto. Di la vuelta a la fotografía y leí la nota escrita en el reverso. Elena a los 2 años, con Carmen y Miguel. Madrid, 1994. El único encuentro. Mi mente se tambaleó tratando de procesar esta información. Yo había estado en Madrid cuando tenía 2 años. Había conocido a Carmen. Había conocido a Miguel. Y no recordaba nada de eso. Pero entonces las piezas comenzaron a encajar. Recordé vagamente que cuando era muy pequeña, mi madre había tenido que viajar a Madrid por trabajo. Había sido un viaje muy rápido, tal vez de 2 días, y me había llevado con ella porque no tenía con quién dejarme. Yo siempre había pensado que habíamos estado solas, pero aparentemente mi madre había aprovechado el viaje para ver a Carmen. Había sido su último encuentro, según pude deducir por las fechas de los diarios. Después de eso, el contacto entre las hermanas se había cortado definitivamente. Me quedé allí sentada, rodeada de los objetos de una vida que debería haber conocido, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y algo parecido a la admiración por la mujer extraordinaria que había sido Carmen Martín Velasco. Una mujer que había sacrificado su propia felicidad para proteger a su familia de un escándalo, que había construido una vida digna y plena lejos de todo lo que conocía, y que había amado desde la distancia a una sobrina que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. Pero más que nada, lo que sentía era la necesidad urgente de hablar con mi madre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué había decidido borrar a Carmen de nuestra historia familiar. Necesitaba saber si había más secretos que no conocía. Guardé los diarios y las fotografías más importantes en mi bolso. Cerré el apartamento con llave y bajé a la calle. El barrio del Carmen seguía lleno de vida, pero yo me sentía como si acabara de emerger de un túnel del tiempo que me había llevado 40 años al pasado. El viaje de regreso a casa me dio tiempo para planear qué le diría a mi madre. Pilar Martín era una mujer de 62 años, jubilada de su trabajo como profesora de instituto, que vivía sola en el mismo apartamento donde yo había crecido. Habíamos tenido siempre una relación estrecha, o al menos eso había creído yo. Ahora me daba cuenta de que tal vez había aspectos importantes de su vida que nunca había compartido conmigo. Decidí ir directamente a su casa en lugar de llamar primero. Era algo demasiado importante para discutir por teléfono. Además, quería ver su reacción cuando le enseñara las fotografías y los diarios. Mi madre vivía en Ruzafa, en un 4º piso sin ascensor de un edificio de los años 70. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. No había estado tan nerviosa para enfrentar a mi madre desde que era adolescente. Toqué el timbre y esperé. Oí sus pasos acercándose a la puerta, el ruido de las llaves, los cerrojos que se abrían. Cuando la puerta se abrió, mi madre apareció con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio mi expresión. «Elena, cariño, qué sorpresa. ¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo?» «Hola, mamá. Necesitamos hablar. Es sobre Carmen». La reacción de mi madre fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «Carmen», repitió en voz baja. «¿Qué sabes de Carmen?» Entré en el apartamento sin esperar invitación. Era el mismo lugar donde había crecido, con los mismos muebles, las mismas cortinas, las mismas fotografías familiares en las paredes. Pero ahora me daba cuenta de que en ninguna de esas fotografías aparecía Carmen. Mi madre había borrado sistemáticamente cualquier rastro visual de su hermana. «Sé que era tu hermana, mamá. Sé que existió, que vivió hasta hace pocos meses, y que tú me ocultaste su existencia durante toda mi vida». Mi madre se sentó pesadamente en su sillón favorito,
el mismo donde solía leerme cuentos cuando era niña. De repente parecía mucho mayor de sus 62 años. ¿Cómo te has enterado?, preguntó con voz temblorosa. Le conté toda la historia desde el principio. El hombre en el paseo marítimo, el sobre, la llave, el apartamento, los diarios. Mientras hablaba, saqué las fotografías de mi bolso y se las fui enseñando una por una. Mi madre las miraba con una mezcla de dolor y nostalgia que nunca había visto en ella antes. «Esta es de cuando éramos jóvenes», dijo tocando suavemente una de las fotos donde aparecían Carmen y ella juntas, sonriendo en lo que parecía ser una feria de pueblo. Éramos muy unidas. Carmen era solo 2 años mayor que yo, pero siempre se comportaba como si fuera mi protectora. Entonces, ¿por qué me ocultaste que existía? Mi madre suspiró profundamente y se quitó las gafas para limpiarlas, un gesto nervioso que había desarrollado con la edad. Porque estaba dolida, Elena. Dolida y orgullosa y estúpida. Carmen desapareció de nuestras vidas sin explicación cuando yo tenía 21 años. Un día estaba ahí, al siguiente se había ido a Madrid y se negaba a decirme por qué. Nuestros padres estaban destrozados. Papá había tenido problemas del corazón y el estrés de la situación empeoró su salud. Pero mantuviste contacto con ella durante un tiempo, dije, enseñándole las cartas que había encontrado en la caja de Carmen. Mi madre leyó sus propias cartas de hacía décadas con lágrimas en los ojos. Al principio sí. Esperaba que entrara en razón, que volviera a casa, que me explicara qué había pasado. Pero ella se mantenía evasiva. Siempre decía que era mejor así, que algún día lo entendería. Me frustré mucho. Y cuando murió papá y ella ni siquiera vino al funeral, decidí que si quería estar fuera de la familia, entonces realmente estaría fuera. Le enseñé la fotografía de nosotras 3 en Madrid, pero me llevaste a verla cuando era pequeña. Mi madre miró la fotografía durante un largo rato antes de responder. Fue un impulso, una locura. Había ido a Madrid por trabajo, tú tenías 2 años, y de repente sentí que necesitaba ver a mi hermana. La llamé. Ella aceptó reunirse conmigo. Fue doloroso. Carmen estaba muy delgada, parecía triste, pero se negaba a volver a casa. Insistía en que estaba mejor sola. Después de esa reunión, decidí que realmente había perdido a mi hermana para siempre. ¿Y nunca pensaste en contarme sobre ella cuando crecí? Muchas veces, admitió mi madre. Especialmente cuando eras adolescente y me preguntabas por qué no tenías más familia. Pero para entonces había pasado tanto tiempo. Había construido una narrativa donde Carmen simplemente no existía, que contarte sobre ella habría significado admitir que había mentido durante años. Y además, ¿qué le dices a tu hija? ¿Que tuvo una tía que decidió abandonar a la familia sin explicación? Le conté entonces todo lo que había aprendido leyendo los diarios de Carmen. La historia de amor con Miguel, el embarazo, la pérdida del bebé, las amenazas de ambas familias, la decisión de sacrificar su propia felicidad para proteger a la familia de un escándalo. Mi madre escuchó en silencio, y conforme yo hablaba, pude ver cómo su expresión cambiaba de la defensiva a la comprensión y finalmente a algo parecido al horror. «Dios mío», murmuró cuando terminé de hablar, todo este tiempo pensé que nos había abandonado por egoísmo y en realidad se había sacrificado por nosotros». Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana que daba al patio interior del edificio. Permaneció allí varios minutos, mirando hacia afuera, pero claramente viendo algo muy diferente. «Recuerdo a Miguel», dijo finalmente. «Era un chico muy guapo que venía a casa a buscar a Carmen. Papá no lo soportaba, decía que era un señorito que solo traería problemas. Mamá era más diplomática, pero tampoco le gustaba mucho. Yo pensaba que eran unos anticuados, que Carmen tenía derecho a enamorarse de quien quisiera. ¿Sabías que estaban tan enamorados? Sabía que Carmen estaba loca por él, pero pensaba que era típico de las chicas de su edad. No me daba cuenta de lo serio que era hasta que desapareció. Incluso entonces, pensé que tal vez se había ido con él y que nos lo contaría cuando estuviera lista». Mi madre se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. «Elena, he perdido 40 años de relación con mi hermana por mi estupidez y mi orgullo. Carmen murió sola, sin familia, porque yo era demasiado orgullosa para hacer el primer movimiento hacia la reconciliación. No murió completamente sola, mamá. Miguel estuvo con ella al final.
¿Miguel? ¿Después de todos estos años? Según los diarios, se reencontraron cuando ella estaba enferma. Él había enviudado y aparentemente nunca había dejado de amarla. Fue él quien me entregó el sobre en el paseo marítimo. De repente todo tenía sentido. El hombre elegante con ojos tristes, la forma en que me había mirado como si me conociera, la tristeza mezclada con esperanza en su expresión. Miguel había cumplido la última voluntad de Carmen encontrándome y entregándome las llaves de su historia. Necesito conocer a Miguel, le dije a mi madre. Necesito agradecerle que haya cumplido la promesa que le hizo a Carmen, y necesito saber más sobre ella de alguien que realmente la conoció y la amó. Mi madre asintió. Tienes razón. Los dos tenemos que conocer a Miguel. Tenemos que escuchar la versión completa de la historia y tenemos que honrar la memoria de Carmen como merece. Pero no sabía cómo contactar con Miguel. No había encontrado información de contacto en el apartamento de Carmen y solo sabía su nombre completo por los diarios. Le propuse a mi madre que regresáramos juntas al apartamento de Carmen al día siguiente. Tal vez encontraríamos más pistas sobre cómo localizar a Miguel. Además, quería que mi madre viera el lugar donde había vivido su hermana, que conociera a través de los objetos y las fotografías la vida que Carmen había construido. Esa noche no pude dormir nuevamente. Mi mente no paraba de procesar toda la información que había absorbido en un solo día. La existencia de Carmen había reorganizado completamente mi comprensión de mi propia historia familiar. Ya no era la hija única de una madre soltera, cuya familia era pequeña y simple. Ahora era parte de una historia mucho más compleja, llena de amor, sacrificio, secretos y oportunidades perdidas. Pero también sentía algo parecido a la esperanza. Por primera vez en meses, desde que mi matrimonio había terminado, tenía algo importante en lo que enfocarme que no fuera mi propia tristeza. Tenía una misión: honrar la memoria de Carmen, ayudar a mi madre a procesar su dolor y su culpa, y encontrar a Miguel para cerrar el círculo de esta historia que había comenzado 40 años antes. El domingo por la mañana recogí a mi madre temprano. Había decidido llevar el coche porque quería que tuviéramos privacidad para hablar durante el trayecto. Mi madre estaba nerviosa. Se notaba en la forma en que se retorcía las manos y miraba por la ventanilla sin realmente ver nada. «Estoy asustada, Elena», me confesó mientras atravesábamos el centro de Valencia. Asustada de ver cómo vivía Carmen. Asustada de darme cuenta de cuánto perdí por ser tan terca. Es normal estar asustada, mamá. Yo también lo estoy. Pero creo que Carmen habría querido que hiciéramos esto juntas. Cuando llegamos al apartamento, mi madre se quedó parada en la puerta durante varios minutos antes de entrar. Cuando finalmente cruzó el umbral, su reacción fue inmediata. Se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. «Es exactamente como la recordaba», murmuró entre lágrimas. Siempre tenía ese gusto elegante, esa forma de hacer que cualquier espacio se viera hermoso, sin gastar mucho dinero. Pasamos la mañana recorriendo el apartamento juntas. Mi madre me contó historias sobre las fotografías que reconocía. Me explicó el contexto de algunas de las cartas que había encontrado. Me ayudó a entender mejor la personalidad de Carmen a través de los objetos que había elegido conservar. En la cocina encontramos una libreta de direcciones y teléfonos. Estaba muy organizada, ordenada alfabéticamente, con la letra cuidadosa de Carmen. Buscamos la M de Miguel y allí estaba, Miguel Santamaría, con una dirección en Madrid y un número de teléfono. Mi madre marcó el número con manos temblorosas. Después de varios tonos, una voz masculina respondió al otro lado. «¿Diga? ¿Miguel? ¿Miguel Santamaría? Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Pilar Martín, la hermana de Carmen. Estoy con mi hija Elena. Creo que usted la conoció ayer en Valencia». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Pilar», dijo finalmente Miguel, y su voz sonaba quebrada. «Carmen me habló mucho de usted. Me pidió que encontrara a Elena, y lo hice, pero no sabía si debía contactar con usted también». «Me alegro de que lo haga», respondió mi madre. «Necesitamos hablar, los tres. Necesitamos conocer la historia completa, y necesitamos honrar la memoria de Carmen como merece». Miguel aceptó venir a Valencia esa misma tarde. Quedamos en encontrarnos en el apartamento de Carmen a las 6. Eso nos daba tiempo para seguir explorando y prepararnos mentalmente para la conversación. Durante las horas siguientes, mi madre y yo
Continuamos descubriendo la vida de Carmen a través de sus pertenencias. Encontramos más diarios, correspondencia con amigos, fotografías de viajes que había hecho sola, evidencia de una vida rica e independiente que había construido a pesar del dolor de la separación familiar. También encontramos documentos legales que confirmaban que Carmen me había dejado el apartamento y todo su contenido. Había hecho el testamento apenas 6 meses antes, cuando recibió el diagnóstico de cáncer. Todo estaba en orden. Todo había sido planeado meticulosamente. A las 6 en punto sonó el timbre del edificio. Bajé a abrir y allí estaba Miguel, el mismo hombre elegante que me había entregado el sobre en el paseo marítimo, pero ahora sin el misterio que lo había rodeado el día anterior. Solo parecía un hombre mayor, triste y cansado, que había amado profundamente a una mujer durante 40 años. Subimos al apartamento en silencio. Cuando Miguel vio a mi madre, ambos se miraron con una mezcla de reconocimiento y dolor. Habían compartido el amor por la misma persona, aunque desde perspectivas muy diferentes. «Pilar», dijo Miguel, tomando las manos de mi madre entre las suyas. «Carmen me habló tanto de usted». Lamentaba profundamente la ruptura de su relación. Era uno de sus mayores dolores. «Miguel», respondió mi madre, «siento mucho no haber entendido en su momento por qué Carmen se fue. Siento haber sido tan dura, tan inflexible». Nos sentamos en el salón, rodeados de las fotografías y los objetos de Carmen, y Miguel comenzó a contarnos su versión de la historia. Era similar a lo que habíamos leído en los diarios, pero más detallada, más personal. «Carmen era la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida», comenzó Miguel. «Era inteligente, independiente, valiente, pero también increíblemente generosa. Cuando se dio cuenta de que nuestra relación estaba causando problemas en ambas familias, decidió sacrificar su propia felicidad para proteger a todos los demás. Nos contó sobre las últimas semanas que habían pasado juntos antes de que Carmen se fuera a Madrid. Las discusiones familiares habían escalado hasta convertirse en amenazas serias. El padre de Miguel había amenazado con cortar todo su financiamiento médico si no se casaba con la mujer que habían elegido para él. El padre de Carmen había amenazado con echarla de casa y desheredarla si no terminaba la relación inmediatamente. «Yo estaba dispuesto a arriesgar todo por ella», continuó Miguel, «pero Carmen me convenció de que eso sería egoísta. Decía que si yo arruinaba mi carrera médica por ella, eventualmente me resentiría. Y si ella causaba una ruptura total en su familia, nunca se lo perdonaría». «¿Sabía usted del embarazo?», preguntó mi madre. Miguel se quedó muy quieto durante un momento. No en ese momento. Carmen se fue sin decírmelo. Me enteré años después, cuando nos reencontramos. Fue devastador saber que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también la posibilidad de tener un hijo con ella. «¿Se casó usted con la mujer que su familia había elegido?». «Sí», respondió Miguel con una sonrisa triste. «Me casé con Teresa 2 años después de que Carmen se fuera. Era una buena mujer. Me dio 2 hijos maravillosos y construimos una vida decente juntos, pero nunca dejé de amar a Carmen. Teresa lo sabía, lo aceptaba, pero nunca dejé de amar a Carmen». «¿Cómo se reencontraron después de tanto tiempo?». Miguel nos contó que había intentado encontrar a Carmen varias veces a lo largo de los años, pero siempre sin éxito. Ella había cambiado de apellido profesionalmente, se había mudado varias veces dentro de Madrid y parecía haber desaparecido completamente. Pero hace un año, después de que Teresa muriera, decidí intentarlo una vez más. Contraté a un detective privado. La encontró en 2 semanas. Había estado viviendo en el mismo barrio de Madrid durante los últimos 10 años, trabajando como contable para una pequeña empresa de arquitectura. El reencuentro había sido emotivo y complicado. Carmen estaba ya enferma, aunque todavía no había recibido el diagnóstico final. Miguel había intentado convencerla de que se mudara con él, de que pasaran juntos el tiempo que les quedara, pero Carmen se había negado. Decía que ya habíamos perdido nuestra oportunidad, que no era justo para ninguno de los dos intentar recuperar algo que había terminado 40 años antes, pero aceptó que fuéramos amigos, que nos viéramos regularmente, que compartiéramos los recuerdos de lo que habíamos tenido. Cuando recibió el diagnóstico de cáncer, Miguel había insistido en cuidarla. Esta vez Carmen había aceptado, pero solo parcialmente.
Le permitió ayudarla con los tratamientos médicos, acompañarla a las citas, pero siguió viviendo sola. Seguía manteniendo su independencia. Los últimos 2 meses fueron muy duros, nos contó Miguel. El cáncer avanzó muy rápidamente, pero Carmen mantuvo su dignidad hasta el final. Una semana antes de morir, me pidió que cumpliera esta promesa: encontrar a Elena y entregarle las llaves de su historia. ¿Por qué a mí específicamente?, pregunté. ¿Por qué no directamente a mi madre? Miguel miró a mi madre con gentileza antes de responder. Carmen pensaba que usted había heredado su carácter independiente, su capacidad para tomar decisiones difíciles. Creía que si alguien podía entender por qué había tomado las decisiones que tomó, sería usted, y esperaba que usted pudiera ayudar a sanar la relación con Pilar. Pasamos el resto de la tarde intercambiando historias, llenando los vacíos en la narrativa de la vida de Carmen. Miguel nos contó sobre los años en Madrid, sobre la carrera que había construido, sobre los pequeños apartamentos donde había vivido, sobre las pocas relaciones que había tenido pero que nunca habían prosperado. Carmen nunca se permitió amar completamente a nadie más, nos explicó. Decía que ya había tenido su gran amor de su vida y que eso era más de lo que muchas personas conseguían. Prefería estar sola que conformarse con algo menor. También nos contó sobre los últimos días de Carmen, cómo había organizado meticulosamente todos sus asuntos, cómo había escrito las cartas finales, cómo había planeado cada detalle para asegurar que su historia llegara a nosotras después de su muerte. Quería que supieran que había vivido una vida plena, a pesar de las circunstancias. Quería que entendieran que sus decisiones habían sido por amor, no por abandono. Y quería que ustedes dos pudieran encontrar la forma de perdonarse mutuamente por los años perdidos. Cuando comenzó a anochecer, Miguel se preparó para regresar a Madrid, pero antes de irse, sacó una última cosa de su bolso: una caja pequeña envuelta en papel de seda. Carmen me pidió que les diera esto también, dijo entregándosela a mi madre. Son las únicas cartas que conservó de usted, Pilar. Las leyó muchas veces a lo largo de los años. Eran su conexión con la familia que había dejado atrás. Mi madre abrió la caja con manos temblorosas. Dentro estaban sus propias cartas, las que había escrito hace décadas, pero también había algo más. Una carta nueva, escrita por Carmen poco antes de morir, dirigida a mi madre. Querida Pilar, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que Elena cumplió mi última voluntad y te ayudó a encontrar el camino de regreso a mí. Quiero que sepas que no ha pasado un solo día en estos 40 años en que no haya pensado en ti, en que no haya lamentado la forma en que terminó nuestra relación. Tomé decisiones que lastimaron a mucha gente, especialmente a ti. Pensé que te estaba protegiendo, pero me doy cuenta ahora de que lo único que hice fue privarte de tu hermana mayor cuando más podrías haberme necesitado. Espero que puedas perdonarme, no por lo que hice, sino por la forma en que lo hice. Siempre fuiste la hermana valiente, Pilar. Yo era la que huía de los problemas. Tú eras la que se quedaba y luchaba. Criaste a Elena para que fuera una mujer extraordinaria, y estoy muy orgullosa de llamarla mi sobrina, aunque sea demasiado tarde para conocerla como me hubiera gustado. Cuida de Miguel, por favor. Ha sido muy bueno conmigo y merece tener una familia que lo aprecie. En cierta forma, él también es familia ahora, el único testigo que queda de nuestro amor de juventud. Con todo mi amor y todas mis disculpas, tu hermana Carmen. Miguel se quedó a cenar con nosotras esa noche. Pedimos comida china y nos sentamos en el salón de Carmen, rodeados de sus fotografías, hablando sobre ella como si hubiera estado allí con nosotros. Por primera vez en 40 años, las 3 personas que más la habían amado estaban juntas, honrando su memoria. Antes de que Miguel se fuera, hicimos planes para el futuro. Decidimos que organizaríamos una pequeña ceremonia en memoria de Carmen. No un funeral tradicional, sino una celebración de su vida, con las personas que la habían conocido y amado. Miguel conocía a algunos de sus amigos de Madrid, y nosotras invitaríamos a las pocas personas de Valencia que la recordaran. También decidimos que yo conservaría el apartamento, al menos por ahora. Se había convertido en un lugar importante para los 3, un espacio donde podíamos venir a sentir la presencia de Carmen, a recordar las lecciones que nos había enseñado sobre el amor, el sacrificio y el perdón. Durante las semanas siguientes,
Mi vida cambió de formas que no había anticipado. La historia de Carmen me había dado una nueva perspectiva sobre mis propios problemas. Mi divorcio, que había parecido el fin del mundo apenas un mes antes, ahora me parecía simplemente el final de una etapa y el comienzo de otra. David y yo conseguimos finalizar todos los trámites legales de forma amistosa. Incluso pudimos hablar honestamente sobre lo que había salido mal en nuestro matrimonio, sin la amargura que había caracterizado nuestras conversaciones durante los últimos meses. Le conté sobre Carmen, sobre la historia que había descubierto, y él entendió por qué ya no podía seguir hablando sobre nuestra separación como si fuera una tragedia. A veces las cosas simplemente no funcionan, le dije durante nuestra última conversación seria sobre el tema. Eso no significa que haya sido un fracaso, solo significa que era el momento de tomar caminos diferentes. Mi relación con mi madre también se transformó. El proceso de descubrir y procesar la historia de Carmen nos había acercado de una forma nueva. Por primera vez, veía a mi madre no solo como mi madre, sino como una persona completa con su propia historia de amor, pérdida y arrepentimiento. Miguel se convirtió en una especie de tío adoptivo. Venía a Valencia una vez al mes, siempre se quedaba en el apartamento de Carmen, y poco a poco se integró en nuestras vidas. Era un hombre culto e interesante, con historias fascinantes sobre su carrera médica y sus viajes por el mundo. Pero más que eso, era una conexión viviente con Carmen, alguien que podía contarnos detalles sobre ella que nunca habríamos conocido de otra forma. Un sábado de diciembre, 3 meses después de aquel encuentro inicial en el Paseo Marítimo, organizamos la ceremonia en memoria de Carmen. La hicimos en el apartamento, transformando el pequeño espacio en un lugar de celebración. Vinieron algunos de sus amigos de Madrid, 2 de sus ex compañeros de trabajo, una vecina de Valencia que la recordaba de cuando era joven, y nosotros 3. No fue una ceremonia religiosa formal. En lugar de eso, cada persona contó una historia sobre Carmen, compartió un recuerdo, leyó algo que había escrito en sus diarios. Miguel leyó una de las cartas de amor que ella le había escrito en los años 80, una carta llena de esperanza y sueños que nunca se realizaron, pero que habían sido hermosos mientras duraron. Mi madre leyó una de sus propias cartas de juventud, una donde le contaba a Carmen sobre sus planes de ser profesora, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los chicos que le gustaban. Era una ventana a la relación que habían tenido antes de que todo se complicara. Yo leí la última entrada del diario de Carmen, la que hablaba sobre dejar un legado de amor en lugar de resentimiento, sobre la esperanza de que su historia pudiera ayudar a sanar heridas familiares en lugar de crear más dolor. Al final de la ceremonia, brindamos por Carmen con una botella de cava que había guardado en el apartamento, aparentemente para una ocasión especial que nunca llegó. Pero esta era la ocasión especial. Decidimos, el momento en que su familia finalmente se reunía en su honor. Durante los meses siguientes, comencé a pasar mucho tiempo en el apartamento de Carmen. Al principio iba solo para ordenar sus cosas, para decidir qué conservar y qué donar. Pero gradualmente se convirtió en mi refugio, el lugar donde iba cuando necesitaba pensar, cuando necesitaba inspiración para mis proyectos de arquitectura, cuando necesitaba sentir la presencia de una mujer que había enfrentado decisiones mucho más difíciles que las mías y había encontrado la forma de vivir con dignidad. Leí todos sus diarios, múltiples veces. Cada lectura me revelaba nuevos detalles, nuevas comprensiones sobre su carácter y sus motivaciones. Carmen había sido una mujer extraordinaria, pero también había sido fundamentalmente humana. Había cometido errores, había tenido dudas, había luchado con la soledad y el arrepentimiento. Pero lo que más me impresionaba era su capacidad para encontrar belleza y significado en una vida que no había resultado como había planeado. Había aprendido a ser feliz sola, había construido amistades profundas, había encontrado satisfacción en su trabajo, había viajado, había leído, había vivido plenamente incluso sin el gran amor de su vida. En marzo, 6 meses después de descubrir la existencia de Carmen, tomé una decisión importante. Le propuse a mi jefe que me dejara trabajar desde Valencia de forma permanente en lugar de tener que viajar constantemente a Madrid para reuniones. La empresa estaba experimentando con el trabajo remoto
y mi propuesta fue aceptada. Eso me permitió mudarme al apartamento de Carmen. No porque quisiera huir de mi vida anterior, sino porque quería construir algo nuevo en un espacio que tenía significado personal. Renové el apartamento cuidadosamente, conservando todo lo que tenía valor sentimental, pero actualizando las cosas prácticas para adaptarlo a mi forma de vida. El dormitorio se convirtió en mi oficina, con una mesa de dibujo donde podía trabajar en mis proyectos arquitectónicos. El salón mantuvo su carácter original, con las fotografías de Carmen en las paredes y sus libros en las estanterías, pero añadí mis propias cosas, plantas, algunos muebles más cómodos, mi sistema de música. La cocina la renové completamente, porque cocinar se había convertido en una de mis nuevas pasiones. Carmen había sido una cocinera básica, según pude deducir por los utensilios que tenía, pero yo quería experimentar, invitar amigos, crear nuevos recuerdos en ese espacio. Vivir en el barrio del Carmen cambió mi perspectiva sobre Valencia. Era como redescubrir mi propia ciudad desde un ángulo completamente diferente. Los vecinos me conocían como la sobrina de Carmen, y varios de ellos tenían recuerdos de ella que compartían conmigo gradualmente. La señora García, del segundo piso, me contó que Carmen siempre paraba a preguntarle por su salud cuando se la encontraba en las escaleras. El señor Rodríguez, de la planta baja, me dijo que Carmen había ayudado a su hija con las matemáticas cuando era estudiante universitaria. La pareja joven del primero me contó que Carmen les había regalado plantas cuando se mudaron al edificio. Estas pequeñas historias me ayudaron a construir una imagen más completa de quién había sido Carmen en su vida diaria, más allá de la gran historia romántica que había definido su juventud. Había sido una buena vecina, una mujer generosa, alguien que se preocupaba por las personas que la rodeaban. Miguel siguió visitando regularmente, pero nuestras conversaciones evolucionaron. Ya no hablábamos solo sobre Carmen y el pasado, sino también sobre nuestras vidas presentes y futuros. Miguel tenía 72 años, estaba en buena salud y había comenzado a viajar más desde que se había jubilado. Me contaba sobre los lugares que visitaba, los libros que leía, las clases de pintura que había comenzado a tomar. Un día me propuso algo inesperado. ¿Te gustaría acompañarme a un viaje a París? Siempre quise llevar a Carmen allí, pero nunca tuvimos la oportunidad. Creo que a ella le habría gustado que fuéramos juntos. Acepté la propuesta. París en primavera con Miguel fue una experiencia única. Visitamos todos los lugares que Carmen había mencionado en sus diarios como sitios que soñaba conocer. El Louvre, la Torre Eiffel, los cafés de Montmartre, las librerías del barrio latino. Miguel tenía una forma especial de ver la ciudad, con los ojos de alguien que había amado profundamente y que entendía el valor de los momentos preciosos. En un café cerca de Notre Dame, mientras compartíamos un desayuno de croissants y café au lait, Miguel me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Elena, ¿has pensado en tu propia vida amorosa? Sé que acabas de salir de un matrimonio, pero eres joven, eres hermosa, eres inteligente. Carmen querría que fueras feliz. He pensado en eso, le respondí, pero creo que necesito aprender a ser feliz conmigo misma antes de poder ser feliz con otra persona. Carmen me enseñó eso. Pasó 40 años sola y construyó una vida rica y significativa. Yo necesito hacer lo mismo. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en mi proceso de autodescubrimiento. De vuelta en Valencia, comencé a explorar aspectos de mí misma que había descuidado durante los años de matrimonio. Me apunté a clases de cerámica, retomé la fotografía que había abandonado desde la universidad, comencé a hacer senderismo los fines de semana. También comencé a salir más con amigas que había descuidado durante mi matrimonio. Descubrí que había estado tan enfocada en ser una esposa perfecta que había olvidado cómo ser simplemente Elena. El apartamento de Carmen se convirtió en el lugar perfecto para redescubrir esa identidad perdida. Una noche de verano, mientras cenaba sola en la pequeña terraza que había acondicionado en el apartamento, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se identificó como Laura, una de las amigas de Carmen en Madrid. Elena, espero que no te moleste que te llame. Miguel me dio tu número. Quería contarte algo sobre Carmen que creo que te gustará saber. Laura me contó que Carmen había hablado mucho sobre mí durante los últimos años de su vida.
Había seguido mi carrera profesional a través de Internet. Había leído artículos sobre mis proyectos arquitectónicos. Había visto fotografías mías en redes sociales. Estaba muy orgullosa de ti, me dijo Laura. Siempre decía que habías heredado el gen familiar de la creatividad y la determinación. Cuando supo que te habías divorciado, me dijo que esperaba que eso te diera la oportunidad de descubrir quién eras realmente fuera de esa relación. Esta conversación me hizo reflexionar sobre cómo Carmen había estado presente en mi vida de formas que nunca había imaginado. Aunque nunca nos habíamos conocido como adultas, había habido una conexión invisible entre nosotras, un hilo de amor familiar que había persistido a pesar de la distancia y el tiempo. En octubre, un año después de aquel encuentro en el paseo marítimo, decidí organizar una pequeña celebración, no del aniversario de la muerte de Carmen, sino del aniversario de su redescubrimiento. Invité a mi madre, a Miguel y a algunos de los nuevos amigos que había hecho en el barrio. Preparé una cena elaborada en el apartamento, usando recetas que había encontrado entre los papeles de Carmen y algunas nuevas que había aprendido durante mi año de experimentación culinaria. Decoré el espacio con flores frescas y velas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Durante la cena, cada uno de nosotros compartió algo que había aprendido o cambiado durante ese año. Mi madre habló sobre cómo había aprendido a perdonarse por los años perdidos con Carmen y sobre cómo eso la había ayudado a ser más comprensiva con otras personas en su vida. Miguel habló sobre cómo conocernos a mi madre, y a mí había llenado un vacío en su vida que no había sabido que existía. A los 72 años, había encontrado una nueva familia, y eso le había dado una renovada sensación de propósito y conexión. Yo hablé sobre cómo la historia de Carmen me había enseñado que el amor toma muchas formas diferentes, y que a veces la forma más profunda de amor es la que requiere sacrificio y renuncia. Pero también había aprendido que el sacrificio no tiene que significar amargura, que es posible vivir una vida plena incluso cuando no se realizan todos los sueños. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el balcón del apartamento mirando las luces de Valencia. El barrio del Carmen por la noche tiene una magia especial, con sus calles estrechas, iluminadas por farolas antiguas, y el sonido distante de la vida nocturna mezclándose con el silencio de los siglos. Pensé en Carmen, en la mujer extraordinaria que había sido, en las decisiones valientes que había tomado, en la vida digna que había construido lejos de todo lo que conocía. Pensé en mi madre, en cómo había aprendido a dejar ir el resentimiento y abrazar el perdón. Pensé en Miguel, en cómo el amor verdadero puede perdurar décadas y transformarse en algo hermoso, incluso cuando no puede realizarse completamente. Y pensé en mí misma, en la mujer que me había convertido durante ese año de descubrimientos. Ya no era la Elena que había caminado por el paseo marítimo hace 12 meses, perdida y sola después de su divorcio. Era alguien más completa, más consciente de mi propia fortaleza, más conectada con mi historia familiar, más preparada para enfrentar el futuro con confianza. El sobre que aquel extraño me había entregado en el paseo marítimo había contenido mucho más que una llave y una dirección. Había contenido las llaves de mi propia identidad, las direcciones hacia una comprensión más profunda del amor y la familia, y un mapa hacia una versión más auténtica de mí misma. Carmen había muerto sin conocerme realmente, pero su legado había transformado mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. Su historia me había enseñado que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir el resentimiento o el perdón, la amargura o la comprensión, el aislamiento o la conexión. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento que ahora era mi hogar, con las fotografías de Carmen mirándome desde las paredes interiores y las luces de Valencia extendiéndose ante mí como un mapa de posibilidades futuras, supe que había encontrado exactamente lo que necesitaba. No había encontrado respuestas a todas las preguntas de mi vida, pero había encontrado la paz para vivir con las preguntas y el coraje para seguir buscando mis propias respuestas. El sobre había cumplido su propósito. Carmen había cumplido su última voluntad. Y yo había encontrado mi camino de regreso a mí misma, guiada por el amor de una tía que nunca conocí, pero que me había amado desde la distancia durante toda mi vida. En el paseo marítimo,
Un extraño me había entregado un sobre, pero lo que realmente me había entregado era una nueva vida, una nueva comprensión del amor y una nueva apreciación por el poder transformador de la verdad, incluso cuando esa verdad llega 40 años tarde.